Ya se ve perfecto. Y afrontamos ya el tramo final de este programa con la entrevista que les hemos anunciado. Nos visita la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín. Muchas gracias por estar con nosotros, consejera, bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros ¿Se por puede seguir diciendo invitarme. feliz año? ¿Feliz año lo Yo podemos? creo que sí, Sí. yo he oído que hasta el 15, Bueno, pues, no, que incluso hasta la Candelaria, o sea que... Pues ahí está ese deseo, que tenga muy Lo feliz mismo. año. Un 2024 que ha comenzado con gran intensidad para su consejería, en el punto de vista sanitario, pero también en el informativo de la labor de gobierno. Sí. Empezamos con el sanitario. Con protestas, con quejas por la saturación de urgencias. Ha dicho usted ya en varias ocasiones que no ha habido colapso, que sí que se ha producido una cierta tensión en el tiempo de espera, etcétera. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué ha pasado y cómo estamos a día de hoy? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo más importante? Una epidemia de gripe, como todos los años desde que conocemos la epidemia de gripe. Yo creo que incluso podemos decir que el índice de vacunación ha sido bastante favorable, sobre todo para las personas más vulnerables, las de más de 80 y las de más de 70 años. Y esto es una buena noticia, que además se ha dado un paso más y que la bronquiolitis, que era una afección de niños de menos de 6 meses, tenía el hospital bastante tensionado en neonatos, en los pequeñitos. Este año, gracias a esa vacuna que se ha implantado por primera vez, han estado las camas vacías, lo cual ha sido una muy buena noticia y además los pediatras de los hospitales así nos lo transmitían. Ahí no hay mejor expresión de la eficacia, ¿no?, de las vacunas que resultados como esos. Eso es, por eso insisto en que es que la prevención es lo más importante de todo, la prevención y la corresponsabilidad, las dos cosas. Y yo aquí sí que quiero decir que en La Rioja nos podemos sentir orgullosos porque en vacunas siempre hemos sido, en el caso de la gripe, de las mayores incidencias, lo cual es directamente proporcional a la responsabilidad de los riojanos. Y en ese sentido, pues ha ido todo de manera normal. En cuanto a la tensión de la que se habla en los hospitales o saturación, es cierto y siempre pasa cuando hay una epidemia, porque son esos picos, sobre todo cuando ha habido acumulación de días de fiesta y sobre todo cuando ha habido acumulación de reuniones y contagios en una época en la que siempre ha habido contagios. Ahora mismo la situación está algo mejor. Ayer sí, en el tenemos Consejo de Gobierno dijeron que había bajado un poquito. Eso es, ¿no?, ha bajado, hoy incidencia. ya tenemos los datos y es un 10% menos de infecciones que en la semana pasada. La gripe sigue subiendo un poquito y en el caso de ingresos más o menos andamos pues más o menos como estábamos antes. Eso tarda un poquito más porque primero son los contagios y si esos contagios van a mucho más es cuando ya se pasa a ingreso. Dentro de este plan para minimizar en la medida de lo posible la incidencia de estas enfermedades respiratorias estacionales, como dice la consejera, que siempre en estas fechas, o quizá un poquito más tarde, porque se ha adelantado un poco la llegada en este 2024, dentro de esas medidas se cuenta una que este sábado también va a funcionar. Ajá, eso es. Nosotros queremos animar, porque también era el primer año que se vacunaba a los niños menores de 5 o 4 años de la gripe. Y esa vacuna sí que no ha sido excesivamente bien acogida. No entendemos muy bien la razón, pero además ha sido en toda España. Es curioso, las reacciones son iguales en toda España. Y porque igual la vacuna de COVID tampoco ha tenido mucha aceptación, pero sí que es cierto que tampoco ha habido una explosión de COVID, ha sido más de gripe. Pero en el caso de los pequeños seguimos insistiendo porque estamos a tiempo, el índice es muy bajo, el porcentaje es del 17%, y ahora que empiezan los coles yo creo que todavía estamos a tiempo. Claro. Entonces os agradezco muchísimo esta oportunidad para insistir en que este sábado vayan a vacunar a los niños. Sin cita previa y además con un doble formato en función de la edad de los niños, Efectivamente, ¿verdad? una es sin pinchazo, que es en vía nasal y que los críos ni se enteran, y el pinchazo es para los más pequeñitos porque es lo más efectivo. Bueno, protestarán. Seguro. Con ambas fórmulas. Pero lo hacen genial las enfermeras, eso sí que lo tengo que decir, que lo hacen con un cariño y con un cuidado. Efectivamente. Por cerrar ya este capítulo de la situación sanitaria general y de las quejas, las protestas que ha habido, algunas desproporcionadas, lo comentamos hace un instante, claro, el paciente se molesta, está en una situación vulnerable, tiene una enfermedad y quiere ser atendido pronto, se produce una especie de laberinto en el que el ciudadano está ahí metido porque le dicen no hay que automedicarse.
pida usted cita en su médico de cabecera y no vaya a urgencias si la situación no es verdaderamente grave. Pero claro, si el médico de atención primaria, el médico de cabecera, no da una cita rápida, todo eso ya se desmonta y uno se automedica o acaba yendo a urgencias, ¿no? A ver, yo creo que las recomendaciones que han dado los médicos son las que hay que seguir, y lo que nos están diciendo es que yo prefiero oír las que dicen ellos en vez de transmitirlas yo, por si me equivoco en alguna, que no soy médico. Pero ellos lo que nos están diciendo es que acudir a urgencias es cuando de verdad tienes ya indicios de una urgencia de no poder Médica esperar al día real. siguiente. En los centros de atención primaria también hay urgencias. Y además que se puede asistir si tú crees que no puedes esperar o por una receta o porque llevas más de 4 días con fiebre o porque empiezas a tener problemas respiratorios, entonces sí que hay que acudir a urgencias. Yo creo que viendo esas asistencias a urgencias sí que se podrían evitar muchas de esas visitas. Y yo creo que ahí entiendo ese enfado por parte de la gente, pero también creo que debemos seguir avanzando en esa educación y en esa corresponsabilidad para saber cuándo hay que ir y cuándo no. Pero usted ha puesto sobre la mesa también desde el comienzo de esta legislatura que hay que hacer algo con la atención primaria, un problema que, como decía usted hace un instante, es común a todo nuestro país. Claro que sí, pero además es que se lleva diciendo demasiado tiempo. Es que yo recuerdo que ya se firmaron estrategias, ya se firmaron acuerdos, además de todas las consejerías, de todas las comunidades autónomas. Es que si estuviera en nuestras manos, lo haríamos. El problema es que es competencia estatal y es que ahí chocamos contra un muro. Yo sí que pediría que en vez de reuniones que ya llevamos no sé cuántas interterritoriales, que nos centremos en lo que de verdad es importante, que en este caso es la falta de profesionales de determinadas especialidades, que no solo la atención primaria, pero en este caso, por supuesto, médicos de familia, médicos de atención primaria. Hablando de competencias nacionales de interterritorial, hoy es un día en el que la noticia es la que estamos también acompañando con esas imágenes de recurso que subrayan nuestros mensajes. Mascarillas de nuevo en el ámbito sanitario, sociosanitario, ¿no? A ver, no es de nuevo. Yo quiero recordar que aquí, en La Rioja, desde julio además, se dio la recomendación, fiándonos de la responsabilidad y de la corresponsabilidad de la gente. Y puedo decir además que cuando se va por los centros de salud o por los hospitales, se ve que hay gran cantidad de gente que lleva mascarilla. Pero no solo eso, es que hay mucha gente que incluso en los bares, en ascensores... En el supermercado. En el supermercado. Sí. Por eso es que entendemos que las medidas que se tomen, y en este caso es lo que trasladamos en una interterritorial que se convocó el viernes a las 7 de la tarde y cuyo acuerdo nos llegó a la media hora de haber empezado la interterritorial el lunes. Es verdad, usted ha dicho que les enviaron el acuerdo a la media hora de empezar la interterritorial. Y además, sin ninguna evidencia científica, sin decir por qué se hacía. Y yo creo que hay tres cosas fundamentales. Una es la proporción, o sea, que tú la medida que tomes tiene que ser proporcionada a la situación, y ahí coincidimos todos, es que nos tiene que escuchar. Es que le dijimos, pero ¿por qué no escuchas a los gestores? ¿Por qué no nos has llamado por teléfono para preguntarnos cómo estamos de verdad? Y te damos los datos reales que los tenemos las comunidades autónomas. La primera es la proporción. En este momento no estamos en pandemia y no estamos ante un virus desconocido como nos pasó en el COVID. Estamos ante una epidemia de gripe que es la que pasa todos los años. Por tanto, proporción y no alarmar jamás a la población, al revés, tranquilizar. La segunda, cualquier medida que se tome con evidencia científica. Y ahí lo que le dijimos también, y hubo unanimidad. Primero, ponencia de alertas, que está compuesta por técnicos. Segundo, Comisión de Salud Pública. Con esos datos, con ese rigor científico, con esas propuestas, estaríamos todos muy tranquilos, porque a los ciudadanos hay que trasladarle la seguridad científica. Y la tercera, la seguridad jurídica. Tú impones una obligatoriedad y al que no cumple, ¿qué le haces? Pero es que todas estas cosas no tienen ningún sentido. Y luego, puedes imponer algo. Nosotros ahora mismo no hemos, quedamos en pasar las propuestas nuestras, que yo no considero alegaciones, considero propuestas a un acuerdo, porque nosotros aquí hemos recomendado esa mascarilla, pero esas propuestas que hemos pasado no nos han vuelto a convocar. O sea, a través de una rueda de prensa nos vamos a enterar de lo que decreta el Ministerio. Eso no ha pasado jamás, jamás en la historia del Ministerio y de las comunidades autónomas. Entiendo entonces que la consejera dice que no se niegan a esa medida, pero que se ha faltado al respeto de las comunidades. A ver, se ha faltado el respeto de las comunidades y se ha faltado el respeto de los científicos, que son los primeros que a nosotros, políticos, nos tienen que avalar en las decisiones.
Y como político, yo, en una medida de este calado, tengo que basarme en ciencia. Y si primero convocan al Consejo Político y después convocan es que no tiene sentido. Es que además da una sensación muy rara de improvisación, no sé, de manejo de cosas que no traslada esa paz que debemos trasladar a la ciudadanía. No es menor, esa reflexión que ha compartido usted, la seguridad jurídica, es verdad. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos con quien la incumple esta medida? No lo hemos hablado. Veremos estos días y se lo contaremos, naturalmente. Vamos a finalizar, consejera, con buena noticia. La tiene hoy Diario La Rioja, la hemos comentado en la tertulia. Ayer ya ampliaron lo que este domingo el presidente dejó caer, en esa entrevista también en el periódico decano de nuestra comunidad, que es novedades, edificio, se amplía el Hospital San Pedro con una propuesta llamativa, que ayer nos contaron, se lo voy a decir, estaban contentos, se les notaba que les gusta dar esta clase de noticias. Hombre, yo creo que sí, además es que es planificación a medio y largo plazo. Yo creo que es adelantarte a esa demanda que va a venir. Nosotros tenemos estudios de ese avance de la población, es una población envejecida y además necesitamos ampliar el número de consultas y entonces hay que adelantarse a esa demanda y a esa necesidad. Y yo creo que por eso, como creo que sí que se ha hecho con cabeza, se hace de la mano de los profesionales y se hace con tiempo, pues creo que sí que es una buena noticia y un motivo para estar contentos. 10 millones de euros para 2027 será una realidad y ¿qué va? Ya lo dijeron ayer, pero vamos a sintetizar. ¿Qué va a ocurrir en ese nuevo centro, en esa ampliación de San Pedro? ¿Qué se va a hacer allí? Este primer paso que corresponde pues, a un plan funcional, luego hay un proyecto, pero queda un largo camino de trabajo con profesionales y además de aquí al 27 pues, también puede haber modificaciones. En principio, las consultas que ahora mismo necesitan más espacio y que tienen más lista de espera y que hay más demanda, habíamos pensado que es oftalmología, dermatología y la unidad del dolor, que es donde sí que ahora mismo está muy comprimido tanto espacio como atenciones y que además sabemos que va a ir a más y que la lista de espera va a ser posible utilizarla con medios propios y medios internos. Esto puede ir avanzando perfectamente y además, tal y como dijo el presidente, puede incluso haber un segundo módulo de un segundo edificio para otras ampliaciones y para siempre cirugía menor ambulatoria, tal y como está ahora mismo el CARPA. En esto los medios, ya sabe la consejera, que siempre preguntamos ¿y plazos? ¿Y cuándo? ¿Y ahora qué? ¿Y licitación? Bueno, estamos con esa fecha apuntada, 2027, y seremos notarios de cómo va avanzando. Eso es bueno, porque así nosotros tenemos iniciativa. Esa presión y nos anima también. Pues consejera, muchísimas gracias. Repetimos el mensaje, que tengan un muy feliz año en la consejería, será bueno para todos y que los que están en casa viéndonos, están convalecientes y no tienen más allá de una gripe, un resfriado, un catarro, una bronquiolitis, pues les decimos que paciencia y que sí, en caso grave, sí que tienen que recurrir a los servicios de salud. Pues muchísimas gracias a vosotros también, feliz año y gracias por ayudarnos a difundir. Aquí estamos, así lo dejamos, termina hoy Más que Palabras, continúa la información aquí en TVR, vamos con el informativo.